Hola, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Ana Sanabria y voy a presentarles en este recurso educativo digital la unidad 1 del módulo 3 que hemos titulado Conceptos, características y tipologías de los materiales didácticos digitales y recursos educativos digitales. ¿Qué se van a encontrar en esta unidad? O mejor dicho, primero, ¿por qué es importante conocer qué son los materiales educativos digitales o recursos educativos digitales? ¿Por qué es importante conocer sus características? ¿Y por qué es importante conocer sus tipologías? Bueno, pues porque hay informes que muestran que los niños y las niñas menores de 6 años están expuestos a múltiples pantallas y son usuarios de una gran cantidad de contenidos digitales. Además de esto, se ha comprobado que hay un aumento considerable de productos digitales dirigidos a la población infantil. Nosotros, por lo tanto, como padres o madres, debemos de saber buscar esos materiales, debemos de saber seleccionarlos, tener criterios para saber seleccionarlos y además conocer las posibilidades de uso que presentan esos materiales. ¿Cuál es la estructura organizativa que van a encontrar a lo largo de esta unidad? Primero hay una introducción donde se les presenta la importancia, como lo acabamos de hacer ahora, de los contenidos formativos que tiene esta unidad 1. A continuación se encontrarán los objetivos de aprendizaje que tienen que desarrollar a lo largo de la unidad. Un apartado que hemos denominado ¿Sabías qué?, que funciona como ideas de organizadores previos para despertarles, digamos, interés en los contenidos que se desarrollan a continuación, y esos contenidos se han organizado en 3 bloques. Un primer bloque, que es el concepto de materiales o recursos educativos digitales; un segundo bloque, que serían las características tecnológicas y educativas de esos materiales o recursos educativos digitales, y los tipos de materiales o recursos educativos digitales que existen. A continuación del desarrollo de esos contenidos, le vamos a presentar lo que hemos denominado, un apartado que hemos denominado mitos. Los mitos son creencias e ideas acerca de los contenidos de esta unidad. Esas ideas y creencias unas veces son ciertas y otras veces no son tan ciertas. Y se trata un poco de que ustedes desarrollen esa habilidad crítica para discernir y justificar por qué son ciertas o no. Finalizamos esta unidad con un apartado que hemos denominado Recuerda, en el que se le presentan las ideas principales que se han desarrollado a lo largo de los contenidos. Y además, para finalizar, habrá una bibliografía de apoyo un poco para comprender más, para profundizar más sobre los contenidos que hemos desarrollado. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Pues conocer y comprender qué es un material o recurso educativo digital, qué características tecnológicas y educativas deben de tener aquellos que van dirigidos a la población infantil. Y además debemos de conocer e identificar los diferentes tipos de materiales y recursos educativos que existen en todo el ecosistema, es decir, en toda la red de redes, y siempre dirigidos indudablemente a la población infantil. El apartado de ¿Sabías qué?, que son unas ideas que funcionan como organizadores previos a los contenidos que se van a desarrollar, son ideas que enganchan, digamos de alguna manera, con algunos de los apartados. Una de ellas es, por ejemplo, que existen aproximadamente 1000 aplicaciones catalogadas como educativas. Pues puede ser que no todas sean educativas, con independencia de que tengan esa etiqueta de educativa. ¿Qué contenidos vamos a trabajar a partir de esos organizadores previos del apartado de ¿Sabías qué? Pues en primer lugar vamos a trabajar el concepto y características de materiales y recursos educativos digitales y los tipos de materiales y recursos educativos digitales que hay para la población infantil. ¿Qué vamos a aprender sobre los conceptos de materiales y recursos educativos digitales? Pues en primer lugar, ¿qué es un material o recurso digital? A secas, digital. Pues indudablemente es un material que presenta la información con una variedad de lenguajes, audiovisuales, sonoros, es decir, es multimedia, es interactivo, permite que nuestros hijos e hijas interaccionen, actúen sobre el material, y además deben de permitir ser utilizados en varios dispositivos, móviles, tablets, ordenadores. Si esto lo tenemos claro, ¿qué es un material didáctico, un material digital pero didáctico o educativo?
Pues aquel que ha sido diseñado con el propósito de promover algún tipo de aprendizaje. Cuando esto ocurre, cuando hay un aprendizaje, cuando nosotros sí tendríamos que valorar que ese material puede ser susceptible de ser utilizado con nuestros hijos y nuestras hijas. Es decir, tenemos que fijarnos en qué aprendizaje promueve ese material. ¿Qué vamos a aprender sobre las características de los materiales y los recursos educativos? Pues, en primer lugar, cuáles son sus características tecnológicas. ¿Por qué? Porque es importante conocerlas, porque condicionan el uso que pueden hacer nuestros hijos y nuestras hijas de ese material y, por lo tanto, los posibles efectos que tengan de interactuar con ese material. Pero también debemos de conocer las características educativas, porque son las que van a determinar qué van a aprender y cómo lo van a aprender. Y que vamos a conocer sobre los diferentes tipos de materiales, pues que existen muchos tipos y además es importante porque esa diversidad de materiales o recursos educativos digitales se caracteriza porque presentan de forma diferente lo que se va a aprender, pero también porque presentan de forma diferente para qué y cómo lo pueden utilizar nuestros hijos e hijas. Por lo tanto, van a condicionar el tipo de aprendizaje que van a desarrollar con un material o con otro según la tipología que tengan. Por lo tanto, es muy importante conocer y saber diferenciarlo. Si hasta ahora hemos hablado de los contenidos que se van a desarrollar en esta unidad y por qué es importante, ahora vamos a ver los mitos. Los mitos los habíamos presentado como esas creencias que pueden ser verdaderas o no tan verdaderas. Por ejemplo, un mito es que todos los recursos y aplicaciones digitales que indiquen que son educativos son apropiados para que la población infantil juegue y aprenda con ella. Y a lo mejor no. A lo mejor la etiqueta educativo responde más a intereses comerciales que a intereses educativos. Además, nos vamos a encontrar un apartado en el que hemos denominado Recuerda, donde vamos a hacer una síntesis con las ideas principales que se han desarrollado a lo largo de todos los contenidos de esta unidad, para que ustedes los tengan como más frescos y más presentes. Para finalizar, les vamos a presentar una serie de recursos bibliográficos para que ustedes, cuando consideren y puedan, y si están interesados, profundicen más sobre los contenidos que se han desarrollado en esta unidad. La parte práctica es una secuencia de actividades, habrá una o dos actividades, no va a haber más, generalmente va a haber una, digamos, obligatoria y otra optativa, que van a consistir en aplicar todo lo que hemos aprendido con los contenidos, lo vamos a aplicar a situaciones reales o simuladas. Esa aplicación va a suponer posiblemente tareas de búsqueda de información, un análisis de esa información, una reflexión, pero sobre todo, y lo más importante, una colaboración, un compartir y un comunicar con el resto de las familias que nos acompañan en este proceso formativo. Y hasta aquí todo lo que vamos a aprender en la unidad 1 del módulo 3. Espero que les haya resultado interesante y que se pongan en materia. Gracias por su atención.